Hola chicos, bienvenidos a la clase número 49 en la cual les tengo hoy día introducción a la geometría en tres dimensiones, ¿ya? Entonces, nuestra clase de geometría en tres dimensiones va a ser la siguiente. Vamos a hablar de hoy día una clase introductoria de los cuerpos en tres dimensiones. La siguiente clase va a ser de políedros y la tercera va a ser de sólidos de revolución. Y de eso vamos a tratar nuestra clase, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué son los cuerpos de tres dimensiones? Y va a ser un cuerpo en tres dimensiones, va a ser todo aquel cuerpo que se limite por una o más superficies, ¿ya? Si ustedes se imaginan una esfera, esa es solo una superficie. Y si se imaginan una semisfera, va a ser una superficie curva y una plana, y va a tener dos superficies y va a estar delimitada por dos. Si se imaginan un cubo, van a ser 6 caras, entonces va a tener 6 superficies que lo va a estar delimitando. Y se dan cuenta, uno cotidianamente se va a encontrar con infinitos cuerpos en tres dimensiones, como por ejemplo este diablo. Pero la matemática no se va a encargar de estudiar todos los cuerpos, y el DEMRE tampoco se va a preocupar de todos ellos. Los que vamos a estudiar entonces van a ser los poliedros, que la matemática se encargará de estudiar estos, y van a ser más sencillos, porque algunos requieren de integrales, pero algunos son más fáciles de estudiar. Y los sólidos de revolución. Sólidos de revolución. Entonces, chicos, vamos a partir por los políedros. Poli significaba muchos, ¿cierto? Como cuando hablamos de polímeros, significaba muchos monómeros. Cuando hablamos de polígono, que es en dos dimensiones, significa muchos lados o ángulos. Pero cuando hablamos de tres dimensiones, vamos a tener los políedros. Poli significa muchos, edro significa caras. Entonces, ¿cómo definimos políedro? Políedro va a ser todo aquel cuerpo en tres dimensiones que esté delimitado por 4 o más superficies a las cuales se van a llamar caras, que están conformadas por polígonos. Eso es el poliedro. Entonces los poliedros van a tener elementos que tenemos que manejar con estos conceptos de elementos. Van a tener lo que se llama cara, arista, vértice, y va a tener algo que se llama ángulo diedro, y va a tener el ángulo poliédrico. Entonces, chicos, vamos a hacer ahora un prisma de base cuadrada para que sea más visual el aprendizaje. Cara se va a definir como toda superficie que va a delimitar mi poliedro, ¿ya? Entonces, si vemos, vamos a tener estas caras, a las cuales estas dos caras se van a llamar base. Entonces, la que está arriba y la que está abajo se llama base, y todas estas 4 que estoy dibujando, o sea, estoy señalando, se va a llamar caras laterales, porque están a los costados laterales, los flancos. Arista va a ser aquel segmento que se va a unir entre vértice y vértice, y se dan cuenta, está conformado por la intersección de un plano con otro plano, ¿ya? Vértice va a ser aquel punto en el que van a confluir las aristas. Y se dan cuenta, en este caso va a estar conformado por la intersección de 3 planos. Por ejemplo, esta cara y la base superior. Ángulo diedro. Ya, ángulo diedro. Di significa 2. Edro significa caras. Entonces va a ser aquel ángulo que está conformado por 2 caras. Por ejemplo, si yo tengo esto, y usted imagínense que vamos a analizar un cuerpo en 3 dimensiones, pero lo vamos a ver por su cara interna. Entonces imagínense. Vamos a tener este plano y este plano. Y aquí usted imagínense que es como una pirámide de base triangular. El ángulo diedro va a estar conformado por esta cara y por esta cara. Entonces si yo hago así, voy a elevar esto en 90 grados. Y el ángulo diedro va a ser el que está conformado de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Todo este ángulo entre las dos caras es el ángulo que se forma por las dos caras. Y va a ser de 90 grados. Es distinto a un ángulo en un polígono, ¿cierto? Que está conformado por dos lados. Este está conformado por dos caras. Y el ángulo poliédrico va a ser el que esté conformado por muchas caras. Poli significa muchos. En este caso, el ángulo poliédrico va a estar allá. Y este va a estar relacionado a un vértice. Entonces, el ángulo que esté en este vértice, por ejemplo, esto se puede imaginar como la esquina de su casa. Aquí vamos a tener el techo. Aquí vamos a tener una muralla y aquí vamos a tener otra muralla. Entonces el que esté en esta esquina
va a ser el ángulo polídrico. Entonces ustedes van a ver la esquina de su pieza y van a decir, oh, ahí hay un ángulo polídrico, el que esté conformado en ese vértice, ¿ya? Chicos, entonces estos políedros los podemos clasificar. Los podemos clasificar según su número de caras. Entonces si lo clasificamos según su número de caras, podemos llamarlo. Podemos llamar al tetraedro, 4 caras. Al pentaedro, hexaedro, heptaedro y así hasta el infinito hacia abajo. Y eso, así se pueden clasificar según su número de caras. Se pueden clasificar según su ángulo diedro. Y aquí vamos a tener los cóncavos y vamos a tener los convexos. Esto al igual que los polígonos, si se acuerdan en los polígonos, aquel ángulo interior que era mayor a 180 grados se consideraba ángulo, o sea, se consideraba polígono cóncavo. En este caso, aquel que tenga un ángulo diedro superior a 180 se considera interno, ya. Un ángulo interno superior a 180 se considera un poliedro cóncavo. Por ejemplo, vamos a dar esta figura, que si se la imaginan en 3 dimensiones, algo así, ¿ya? Este tiene que llegar acá y este, no. Y ahí está dibujado. Entonces el ángulo conformado entre esa cara, esta y esta, internamente va a ser superior a 180. Entonces va a estar con un ángulo superior a 180, diedro, un ángulo diedro, se va a considerar cóncavo. En caso contrario, se va a considerar convexo. Esto generalmente se lo preguntan mucho, pero igual es bueno que lo manejen, ¿ya? Tienen que manejar estos términos. Ya, la otra clasificación que es la importante, ¿ya? Que se puede relacionar según sus caras y según sus ángulos diedros. Si todas las caras son iguales y todos los ángulos diedros son iguales, vamos a hablar de un poliedro regular. Si ahora, en caso contrario, se va a hablar de uno irregular. ¿Ya? Entonces, de los regulares, un matemático encontró que hay 5 poliedros regulares, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Aquel que tenga 4, que tenga 6, que tenga 8, que tenga 12 y que tenga 20. Entonces se va a hablar del tetraedro regular, se va a hablar del hexaedro regular, este va a ser el famoso cubo, se va a hablar del octaedro, del dodecaedro y del icosaedro. Del tetraedro va a estar conformado, como tienen que ser todas las caras iguales, vamos a hablar de 4 triángulos equiláteros iguales. Y no me quedó tan igual, pero ahí sí, ¿ya? A ver si se lo imaginan, ¿sí? Como una pirámide de base triangular, ¿ya? Todo igual. Por ejemplo, el otro es el hexaedro, que va a ser el famoso cubo. Va a estar conformado por puros cuadraditos. Importante que ustedes sepan que está conformado por puros cuadrados, porque así ustedes pueden decir que si este lado vale A, este vale A, este vale A, todos valen A. Y ahí pueden sacar propiedades como sacar esta diagonal, o pueden sacar la diagonal interna de un vértice a otro vértice, como internamente. Ahí se lo tienen que imaginar así como de la esquina de su casa acá al suelo de allá. Entonces esa va a ser con la diagonal de un poliedro. Y esa va a ser la diagonal de una cara. Eso van a ser los regulares, ¿ya? Entonces en caso contrario, los irregulares. Basta con tener 2 caras distintas, ángulos diedros distintos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los que nos van a importar acá? Nos van a importar los famosos prismas. Y las famosas pirámides. Las pirámides las vamos a imaginar rápidamente con las pirámides de Egipto. Entonces vamos a describir qué es una pirámide. Pirámide va a ser aquel poliedro que tiene una base y que hacia el superior confluye todo en un vértice. Entonces vamos a tener una base, de cual podría ser un triángulo, un cuadrado. Ya tenemos este cuadrado y arriba tenemos un vértice. Y todas sus aristas confluyen en este vértice. ¿Cierto? Y ahí tenemos una pirámide de base cuadrada, por ejemplo. Y el área y el volumen se los voy a enseñar en los siguientes videos.
prisma va a ser aquel cuerpo que va a tener dos bases y se van a formar por la traslación de una base. Por ejemplo, si yo tengo este cuadrado y lo traslado hacia abajo, imagínense, y lo traslado así. Si lo pueden imaginar, con el trayecto que hace va a conformar un prisma. Va a ser este cuerpo. Entonces esto va a ser un políedro. Y por ejemplo, puede tener base cuadrada y carga lateral rectángulo. Entonces no sería uno regular. Ahí pasa a ser irregular. Por eso es importante estudiar esto. Lo mismo, las bases, o sea, el área y el volumen lo vamos a determinar en los siguientes videos. Por último vamos a estudiar los sólidos de revolución. Estamos haciendo un switch de cambio, dejamos todo el rato, ahora pasamos a sólido de revolución. Su nombre lo dice, un sólido va a ser un cuerpo que va a estar conformado por una revolución, una rotación, ¿ya? A esto se le va a llamar revolución. Entonces estos van a tener superficies curvas, como cuando uno rota va a tener superficies curvas. Y ¿cuáles van a ser los que vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar el cilindro, vamos a estudiar la esfera y vamos a estudiar el cono. ¿Ya? Y después en las clases, cuando tengamos sólido de revolución, vamos a ir jugando. Por ejemplo, podemos hablar del cono truncado. Les cortamos acá un pedacito ya. O la esfera truncada, que va a ser una semisfera, por ejemplo. Y este truncado lo va a quedar en otro cilindro más chico, así que no sirve. O pueden combinar, pueden acá arriba colocarle un cono, ¿ya? Y se imaginan el área, saquen el volumen de un lápiz, ¿ya? Cosas así les van a salir la zoom. Entonces, la clase siguiente vamos a sacar el volumen de esta y el área. ¿Qué más decirles? Está conformado por rotación. Este va a ser la rotación de un rectángulo, ¿ya? Si yo roto un rectángulo sobre este eje, va a comenzar a formar un cilindro. Entonces imagínense, lo estoy rotando en el eje. Va a comenzar a hacer este trayecto, ¿cierto? Y por acá abajo también. Y va a conformar un cilindro. La esfera se va a conformar por un semicírculo que va a comenzar a revolucionar. La semisfera se va a conformar por un cuarto círculo, porque si lo comienza a revolucionar, va a comenzar a conformar una esfera así. Esto es pura imaginación. Y el cono va a ser por un triángulo. Si el triángulo debe revolucionar, ya, pero ahí vamos a entrar en más detalle a las siguientes clases. Esta era una clase introductoria. Espero que hayan manejado los conceptos, que ese era el objetivo de esta clase. Como, ya, ¿qué es un ángulo diedro? Supongo que ya lo entendieron. Y que eso, ahora las siguientes clases van a ser de poliedro, les vamos a enseñar a determinar el área y el volumen. Y después la siguiente va a ser de sólidos de revolución. Así que eso, espero que les haya gustado, nos vemos chicos.